que era el grupo B han podido responder de manera casi apropiada el tema de las características de extensión y flexión al mismo tiempo. En realidad lo que tenemos que ver desde la característica del músculo esquelético es toda la parte de despolarización y repolarización que hacemos. En movimientos, por ejemplo, de flexión, el bíceps va a hacer el proceso de contracción y el tríceps va a hacer el proceso de relajación. ¿Por qué? Porque hacer grandes paquetes musculares, la característica del movimiento más que todo va a estar relacionado en este sentido, ¿ya? Pero ¿por qué tiene que hacer un proceso de relajación al mismo tiempo el tríceps? Porque si hiciéramos contracción de toda la parte del paquete muscular, pues nos puede llevar a una tensión excesiva a nivel de los ligamentos y o tendones, y esto nos puede llevar directamente a la ruptura, como puede ocurrir en qué momentos. Muy fácil. Ya, puede ser, eso es un concepto diferente. Carga excesiva. Ya, no está mal. Han debido ver, y si no, ojalá su TikTok me escuche y les empiece a mostrar videos de cómo tienen tanta facilidad de ruptura de bíceps, a hacer una carga excesiva más allá de lo que puede tolerar. Entonces, en ese sentido, pues una carga excesiva sobre ambos músculos sí nos puede llevar a un aspecto de contracción permanente, y finalmente va a tener la ruptura, ya sea de la parte del ligamento, de la parte del tendón o inclusive de la parte muscular, porque también puede ocurrir. Pero eso significa que no tenemos que levantar nada más allá de nuestro peso. No, entonces, ¿qué significa? En realidad, la técnica es mucho más importante en el sentido a que sean egolifters, ¿ya? O sea, al gimnasio que voy creo que hay algunos estudiantes que han sido mis estudiantes, entonces ahí los veo que hacen peso innecesario tratando de igualar, no sé, al que más levanta. A eso me refiero con egolifters. Sobre todo los varones es muy común que hagan ese tipo de cosas, ¿ya? O por demostrar a la chica bonita del gimnasio, yo puedo levantar más que la otra persona. Así no funciona esto. La idea es que dentro de la fisiología pues puedas hacer un estímulo lo suficientemente adecuado para que hagamos una adaptación celular y posteriormente a esto podamos hacer hipertrofia muscular, ¿ya? Por el cual, acá no he colocado tops, ¿no? Bueno, lo voy a agregar después. Esta semana acabamos con esto y la próxima comenzamos con electrocardiograma. Entonces, la división que vamos a tener a través de la parte muscular, lo voy a acercar un poco. El músculo en su conformación con el fascículo muscular y a través de la división por sus fibras musculares va a ser muy importante porque acá es donde se van a encontrar las adaptaciones celulares para hacer una hipertrofia muscular, ¿ya? Es decir, la distribución va a irse a toda la parte de las fibras musculares para que finalmente en un gran conjunto podamos hacer hipertrofia muscular. Pero esto no sería adecuado si no entendemos cómo funciona la parte del músculo esquelético. ¿En qué sentido? En la cual la división que tenemos a través de la formación de los discos de banda A y los discos de banda Z y los de banda I, vamos a tener la formación a través de toda esta miofibrilla, la formación del sarcómero, en la cual el sarcómero va a ser uno de los aspectos más importantes que vamos a tener relacionado con las características de contracción, ¿ya? En la cual dentro de sus diferentes características, los filamentos de miosina, los filamentos de actina y las troponinas, etcétera, etcétera, van a tener la característica de contracción. Pero ¿cómo vamos a ir a una contracción a través de la división del músculo esquelético? Relacionado con su caso clínico que les he hecho hacer en la parte práctica, esa sería la motoneurona, ¿ya? La motoneurona en la cual vamos a tener la unión neuronal con la unión muscular, ¿ya? En la cual
La característica que vamos a tener en este sentido fisiológico es que el estímulo principal va a ir a través de... Tengo una pregunta. ¿Puedo hacer contracción muscular sin la necesidad de un estímulo desde la parte superior? ¿Sí? ¿No? En teoría se podría, con un estímulo, hay un aparato de electromiofibrilla que tienen los fisioterapeutas, en la cual podría hacer un estímulo sin la necesidad de un estímulo superior, pero fisiológicamente hablando no se puede realizar. ¿Por qué? Porque si yo quiero, no sé, levantar algo, sí o sí voy a empezar a hacer un estímulo para la contracción muscular en ese músculo en específico, ¿ya? O, no sé, ustedes se levantan en la mañana, obviamente están como si fueran el primo deshuesado, el cuello deshuesado, están montados en su cama y empieza el estímulo hacia los músculos de la postura para que comience su día también, ¿ya? Ahora hay que ver dos características de alteraciones que podemos tener a través del músculo esquelético. Primero, la lesión neuronal y segundo, la lesión muscular, ¿ya? En la cual la lesión neuronal, según el libro de fisiopatología de Hammer, podemos decir que puede tener un proceso de denervación, no en el sentido literal, en la cual pues haga un corte directo y ya no tenga el estímulo en esta parte, sino que el estímulo cada vez se va reduciendo a través de este camino por NX motivo y que finalmente ya no tenga la capacidad de estimular este músculo, ¿ya? A eso podemos llamar un proceso de denervación, porque ya, por ejemplo, con lesiones a nivel de la columna vertebral, ahí sí tenemos características directas de denervación, ¿ya? Entonces, ese era el primer concepto que tenían que entender relacionado con sus casos clínicos y eso que tenía el libro y demás. La parte de la lesión o miopática, es decir, directamente hacia la parte muscular, es que no podamos tener el estímulo adecuado a través del músculo, en la cual, a pesar de que tenga toda la parte de la unión con la unión nerviosa, no pueda estimular adecuadamente el músculo. ¿En qué sentido? Hay una frase que tiene para atrofia muscular: órgano que no se utiliza se atrofia, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si voy a tener una adaptación celular que me lleve a atrofia muscular, ¿qué tendría que hacer? No utilizarlo, ¿ya? Como la corteza cerebral de ustedes en la mañana, a ver, si están apagados, en ese sentido, ¿en qué casos de ustedes podrían empezar a hacer atrofia muscular? ¿Sedentarismo puede ser? ¿Obesidad? ¿Por qué? Pero ¿cómo funcionaría la sarcopenia del obeso? No es necesario que lo sepas o me respondas porque eso es un concepto fisiopatológico. Pero ya puede ser sarcopenia del obeso, ¿qué más? ¿Qué? ELA, ya, algo más patológico, pero no creo que ustedes tengan ELA o sí. Cuando se usa eso. ¿Qué? Cuando se usa eso. Por mucho Inmovilización del miembro, ¿ya? No solamente eso, es decir, si tienen un fijador, igual no van a poder utilizar el músculo en cuestión. Así que hay muchas características relacionadas con la parte de alteraciones del músculo esquelético, pero relacionado con el tema de sarcopenia es a lo que la parte más importante en la cual tengo que hablarles. Perdón, mi músculo está horrible. Entonces, la característica muscular que vamos a tener a través de las miofibrillas y demás, parece un pan, pero supongan que es un músculo. Cuando hablamos de la sarcopenia en el adulto mayor, la característica es que a partir de los 30 años hacia adelante, aproximadamente vamos a perder 0.5 milímetros de músculo mediante vaya avanzando el tiempo, ya hasta el año en teoría, hasta llegar a tus 60 años. Entonces, en ese sentido, si tu músculo, ustedes se
práctica, no, eso es práctica de fisios. Una forma de determinar si tienes una masa muscular adecuada es medir la antropometría del bíceps, por ejemplo. ¿Ya? Supongamos que voy a hacer un ejemplo con ustedes. No sé, brazo de 25 centímetros. Supongamos que el diámetro es 25 centímetros. ¿Ya? Entonces, el diámetro en general. El diámetro es muy importante determinarlo porque significa que tenemos 25% de músculo. No. Normalmente lo que ocurre es que alrededor vamos a tener tejido adiposo. ¿Ya? Entonces, con estos antropometría y ahora les voy a hablar de mecometría. La plicometría vamos a determinar aproximadamente en puntos específicos que se va a ir acumulando tejido adiposo. Por ejemplo, supongamos que este es mi tejido adiposo, yo voy a pinzar con el plicómetro y miramos, me va a decir que de estos 25 centímetros aproximadamente 9 centímetros son de tejido adiposo. ¿Ya? ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Malo por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Protección en qué sentido? Ya, puede ser. Protección no sé, o sea, a un amigo cuando éramos estudiantes, porque era muy peligroso San Pedro antes, lo apuñalaron, era bastante gordo y gracias al tejido adiposo evitó que el cuchillo que no era muy largo, pues ahí tal vez, pero no sé. Con protección no sé. Creo que no les he dicho esto a ustedes, es más charla de fisiología 2, pero las nuevas guías de obesidad de Lancet se dice que tenemos que tener un porcentaje de grasa corporal para determinar si el paciente tiene obesidad o no tiene obesidad. El índice de masa corporal todavía se sigue utilizando, pero tiene que estar complementado con otras herramientas, como puede ser antropometría, plicometría, índice de cintura cadera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, nos dice que el varón debería tener aproximadamente entre 10 a 20% de grasa corporal total, la mujer debería tener entre 20 a 30% de grasa corporal total. ¿Ya? En ese sentido, ¿cuánto sería el porcentaje? 9 centímetros de 25 centímetros de brazo. Pueden usar sus celulares. No es necesario que estén usando sus dedos. Es regla de 3 nomás. Si 25 representa el 100%, ¿cuánto va a representar 9? 9 por 100, 900 dividido entre 21. ¿Qué? 36. Ya estaba dudando. 5, imposible. 36%. Entonces, 36%, ¿eso está mal o está bien? Bien, con las nuevas guías de Lancet y relacionado con la fisiología, sea varón o mujer, de todas maneras está sobrepasando la cantidad de tejido adiposo que deberían tener. ¿Ya? La plicometría es muy importante y es algo que yo sí hago en mi rubro, e inclusive en estudiantes hemos podido determinar que aparentemente son delgados, pero tienen mucha cantidad de tejido adiposo. Es decir, en un brazo de 20 centímetros tienen 10 centímetros de tejido adiposo, lo cual representa el 50% en sitios, y a pesar de que tienen característica delgada, de todas maneras estarían dentro de una característica de obesidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están acumulando demasiado tejido adiposo. Pero ¿por qué en ustedes están en tercero? ¿Por qué en ustedes tienen esa característica de aparentemente ser un poco más delgados, pero están acumulando tejido adiposo? Yo sé que todavía no estamos en eso, pero puedes suponer. Primero que consumimos bastante cantidad de comida grasa, que la grasa va a transformar prácticamente en ATP. O sea, que se transforma en tejido graso. Claro, pero y no hacer ejercicio. me refiero a
Que por qué ustedes se ven delgados en este momento y, por ejemplo, yo que conozco a tu hermano, a todo su curso, que eran idénticos a ustedes, ahora que ya están tan arriba, pues exacto, eran un dedo meñique, justo en tercer semestre, ahora son dedos gordos la gran mayoría. ¿Por qué? Bien, la cantidad de secreción de hormonas, la hormona de crecimiento, la hormona cortisol, las hormonas gonadales tienen mucha relación como factor protector, ¿ya? Es decir, entre menos edad tienes, la característica más probable es que tengas un aspecto delgado, sobre todo relacionado con las hormonas gonadales y la hormona de crecimiento, ¿ya? Mediante vayas avanzando, hay menos formación y secreción de hormona de crecimiento. Entonces, en ese sentido, vamos a tener acúmulo de tejido adiposo de manera más característica en su secreción de hormona gonadal. En este sentido, en el varón va a ser que va a acumular mayor tejido adiposo. ¿En dónde? Bien, espalda, bien, abdomen. La gran mayoría de varones pues van a ver que tienen una panza de chelera, a eso le dicen como panza de cerveza, mediante vaya avanzando la edad. Es relacionado con la cantidad de secreción de hormona gonadal del varón, ¿ya? Mientras que en las damas vamos a tener un acúmulo de tejido adiposo principalmente a nivel de los tríceps, a nivel de las caderas, a nivel de las mamas y a nivel de los glúteos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la distribución del tejido adiposo en los varones y en las mujeres sí es diferente. En los varones no es tan habitual que se acumule tejido adiposo a nivel de los glúteos o a nivel de los muslos, en cambio en las mujeres sí. En el varón, la característica de acúmulo de tejido adiposo a nivel del tórax es mucho más habitual por la secreción hormonal, ¿ya? Por eso las hormonas importan también en este sentido. Entonces, si tengo 36% de tejido adiposo, ¿esto alteraría la función del músculo esquelético? Sí, ¿por qué? Ya, hay una disminución de la recaptación de glucosa, lo cual es cierto. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la recaptación de glucosa al inicio, hasta que ya tienes demasiado tejido adiposo, tienes demasiada energía de reserva alrededor, ¿ya? Entonces el músculo ya no capta tanta cantidad de glucosa y en ese sentido lo que va a hacer es que esa energía podamos llevarlo y convertirlo en energía de reserva, que la energía de reserva va a seguir siendo tejido adiposo, ¿ya? Entonces, mediante vayamos sobrepasando los porcentajes en distintas partes de nuestro cuerpo, vamos a empezar a convertir más cantidad de tejido adiposo. Pero ¿cómo altera la función muscular? La cantidad de tejido adiposo excesivo va a impedir una contracción adecuada y adaptación para la parte muscular, ¿ya? Al reducir la captación de glucosa, pues para la parte del estímulo de la apertura de los canales iónicos, como tal, pues el estímulo no va a ser el adecuado, ¿ya? Entonces, a pesar de que una persona se vea muy grande, pasa de que no tiene una fuerza muscular adecuada. ¿Les hablo de eso? Supongo que sí. La fuerza muscular, hay que diferenciar dos cosas. Alguien que tenga una hipertrofia enorme de los músculos no significa que tenga una fuerza muscular adecuada. En este sentido, la fuerza muscular principalmente va a estar relacionado con el uso muscular. Las miofibrillas, en un concepto fisiológico neurológico, hay un punto que se llama el uso muscular, uso con H por si acaso, ¿ya? Entonces, el uso muscular, más que todo, va a estar relacionado con el estímulo para la fuerza muscular a través de la contracción en ambos puntos, ¿ya? Es decir, hay ejercicios en los cuales necesitas estimular principalmente el uso muscular y no tanto la hipertrofia muscular, ¿ya? Son dos conceptos diferentes. En ese sentido, en una persona que tiene demasiada cantidad de acúmulo de tejido adiposo, no vamos a poder ni estimular el uso muscular ni estimular la adaptación muscular de manera adecuada, ¿ya? Pero si el tejido adiposo va a alterar tanto la función fisiológica, ¿qué es lo que tengo que hacer para disminuir este porcentaje de tejido adiposo? Pueden equivocarse.
Ejercicios, ¿cualquier tipo de ejercicio o cuál es el mejor ejercicio? Fuerza. Fuerza bruta, dice. ¿Qué? Fuerza, o sea, de peso. Ya, ejercicios de fuerza, eso es diferente. Ejercicios de fuerza, dice. ¿Qué más? Capaz O por de ejemplo, hacer de hiperextensión. es un Es muy lesivo. hacer un déficit Otro deporte es como correr o déficit calórico. Ya. ¿Qué? Un déficit calórico. Ya. Según artículos, porque esto es mi rubro, según artículos, la actividad física va a representar aproximadamente el 60 o 65% en algunos pacientes de disminución del tejido adiposo. Si bien el déficit calórico es importante, porque lo es, pero no va a hacer tantos cambios como los cambios a través de la actividad física, ¿ya? Es decir, si ustedes se van a matar de hambre, de todas maneras van a tener la característica de acumular tejido adiposo, a diferencia de cuando haces actividad física. ¿Por qué? Porque está relacionado con la captación de glucosa a nivel muscular. Cuando tú estimulas el músculo en actividad física, aumentas la captación de glucosa para que el músculo pueda alimentarse a través de este proceso, utilizar la creatina y podamos agotar estas reservas. ¿Ya? Por eso en estos últimos artículos representa que el 60 o 65% para reducir el tejido adiposo si es la actividad física. En este sentido, ¿cuál es la manera o el ejercicio más adecuado para una persona que tiene más allá de 20% en el varón o 30% en la mujer? Digamos 25 en el varón, más de 25 y 35 en la mujer. Sí, tiene que ser ejercicios de fuerza. No pueden ser ejercicios cardiovasculares porque al tener mayor cantidad de peso a nivel de las articulaciones va a hacer demasiado impacto. Entonces, aquellos coaches de gimnasio que a personas que les hacen hacer cardio, pero de manera excesiva, lo único que están haciendo es reventar sus rodillas. ¿Por qué? Porque tiene demasiado peso que la rodilla no puede soportar y al hacer el movimiento de caminata o corrida, va a hacer estragos a esa articulación. Lo primero que tiene que hacer el organismo es adaptarse a la actividad física nueva, ¿ya? Por el cual, en vez de correr o trotar, ¿qué debería hacer la persona? Caminar primero, ¿ya? Caminar, porque cuando ustedes caminan, se supone que no hacen impacto a nivel de la rodilla, siempre y cuando no lo hagan en subida, ¿ya? Si lo están en subida o la landeta, pues no hay un impacto real a nivel de la articulación. Entonces, si bien los papás o no sé de dónde han sacado que nadar es una de las actividades cardiovasculares más importantes, que sí lo es, pero que no pueden hacerlo todo el mundo por si acaso, porque estadísticamente la gran mayoría de personas va a aguantar nadando sin parar un máximo de 10 minutos, entonces no representa una gran actividad física, ¿ya? ¿Por qué? Porque sí necesitas mayor cantidad de músculo, pero si la antropometría me dice que tengo menos del 60% de músculo, entonces no puedo tolerar el ejercicio. Ahí ya es el problema. ¿Qué tengo que hacer primero? Hacer músculo, ¿ya? Hacer músculo. Entonces, al hacer musculatura y hacer hipertrofia muscular en este sentido, voy a empezar a reducir el tejido adiposo. La estimulación neuronal va a ser mucho más adecuada y por el cual la salud, mi salud va a mejorar en demasía, ¿ya? Por eso es importante aprender estos dos conceptos. Preguntas de esta parte. Bien. Ya, depende de la característica de la pisada de la persona, pero si estamos hablando en la cual sí empieza a trotar o empieza a correr, ahí sí el impacto es severo, ¿ya? Si solamente estamos hablando de caminar, no debería haber un impacto, a menos que caminen medio raro. Ya no hago esa práctica, ¿no? Hacerles correr, corren bien raro. Corren bien raro. Algunos corren como montañas. Me da curiosidad. Entonces, una pregunta de lo anterior. Más bien de la interrupción. Solo está ahí dentro. Nada.
la unión motora. Motoneuronas, y ese impediría de que haya una correcta señalización en el caso de liberación de acetilcolina. Ya. En la parte de la obesidad, uno de los problemas que sí vamos a tener es que el tejido adiposo está relacionado con factores proinflamatorios, pero cuando la guía de Lancet nos dice cuando empezamos a sobrepasar nuestro porcentaje de grasa corporal, empieza a tener factores proinflamatorios, las citoquinas proinflamatorias empiezan a liberarse y sí puede afectar a la unión motora, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Entre más tejido adiposo, más inflamación. Por eso la diabetes, la nueva guía, eso les puedo leer, ¿no? Recién salió las nuevas guías NICE, que son de la Sociedad Europea del Corazón. No se llama así, no se ha puesto un nuevo nombre para que suene bien, guías NICE. Pero estas guías dicen que todo el factor proinflamatorio está relacionado con la factores de riesgo, la probabilidad de que tengas hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, etcétera, etcétera. ¿Ya? El problema, entre más tejido adiposo tengas, más factor proinflamatorio tienes. Entonces, mediante avance la vida, vas a tener mayor probabilidad de tener enfermedad. ¿Ya? El tener una edad joven sí es un factor protector, pero siempre me olvido decir esa parte. Por si acaso, en un artículo que sacaron, en un metaanálisis que sacaron relacionado con el consumo de alcohol, si tú, no sé, en la semana vas, terminas el sábado en el gimnasio y consumes alcohol hasta 0.54 de grado alcohólico, si no me equivoco, empieza a reducir en un impacto desde el 50% de las ganancias que puedes tener a nivel muscular. ¿Ya? Es decir, el alcohol como factor proinflamatorio reduce la parte de ganancias musculares, por el cual, por ese motivo, si estás haciendo actividad física no deberías consumir alcohol y tabaco. Pero ¿por qué la liberación de citoquina afecta al cuerpo? Ya. Sí, o sea, ¿por qué mecanismo? Tengo la diapositiva que uso con los de fisio 2. Ahí lo tengo. No fisio 2. Fisio 2. Porque si es fisio 4, pues me estoy saltando los cursos. El problema de la generación de tejido adiposo es que aumentamos la liberación de citoquinas proinflamatorias. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de esto? El tejido adiposo va a estimular la parte de lipólisis y va a reducir la liponectina. Entonces, la formación de ácidos grasos libres es la parte que a nivel vascular va a empezar a afectar principalmente al músculo esquelético, al páncreas y al hígado. Al músculo esquelético reduce la captación de glucosa y por el cual, entre más tejido adiposo tengas, reduce la captación de glucosa, altera la motoneurona y produce, irónicamente, más inflamación. Ya estás haciendo inflamación a través del acúmulo excesivo de tejido adiposo, pero la formación de ácidos grasos libres te lleva a un aumento proinflamatorio peor. ¿Ya? Entonces, más obesidad, más inflamación. Así funciona dentro de la característica en pacientes con resistencia a la insulina. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque además de las alteraciones del páncreas en la parte hepática de estímulo de la gluconeogénesis y reducir la parte de la glucólisis, pues nos puede llevar a la resistencia a la insulina y que esto solamente es un paso para hacer hipertensión arterial sistémica. ¿Por qué? Porque vas a seguir estimulando factores proinflamatorios. ¿Ya? Entonces, de esta manera es como vamos a llegar a alterar la unión de la motoneurona. ¿Ya? La parte proinflamatoria del tejido adiposo sí es muy peligroso, por si acaso. Yo entiendo
el concepto de quiero tu cuerpo tal y como es, me parece excelente. Incluso en el Galton y en el Harrison te explica que es uno de los conceptos más importantes sobre salud mental que deberías tener, pero eso no significa que no deberías hacer cambios en tu organismo, ¿ya? En la cual, tal cual te dice en esta diapositiva, la parte de formación de cantidad excesiva de tejido adiposo no solo tiene que ver con comer y no hacer ejercicio, sino puede haber factores genéticos, factores mecánicos, factores epigenéticos y factores ambientales, ¿ya? Entonces, en este sentido, y factores socioeconómicos, en este sentido, hay que determinar a la persona que tiene obesidad, el por qué tiene obesidad, y hay que empezar a hacer cambios poco a poco, ¿ya? No es como que le voy a decir a una persona que tiene dificultades socioeconómicas, vas a comprar atún toda la semana, entonces nunca va a seguir el cambio de déficit calórico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el atún es caro, entonces si solamente no es pescado, lo mismo. Tengo que adaptar los cambios en la persona en cuestión, ¿ya? ¿Por qué? Porque el factor proinflamatorio, así tengas otros criterios relacionados con ama tu cuerpo, te va a llevar a la enfermedad inevitablemente, ¿ya? A ustedes no hay mucho problema, ¿por qué? Por el factor hormonal, pero el problema es que si, como la mayoría de mis colegas, quieren empezar a hacer cambios de sus estilos de vida más allá de los 30 años, es mucho más complicado por factores epigenéticos. ¿Saben qué es epigenética? Ya, de la característica epigenética relacionada con el ejercicio, aquellas personas que hacen actividad física, no pesas, actividad física desde sus 14 años hasta sus 20 años, cuando empiecen a hacer la parte de pesas y demás, tiene una memoria, la memoria muscular, en la cual va a empezar a hacer un estímulo de mayor captación de glucosa y es mucho más fácil en esa persona de perder tejido adiposo, ¿ya? Esas son características genéticas, que si tú haces actividad en etapas tempranas, esto nos va a llevar a que podamos tener una disminución del tejido adiposo de manera mucho más rápido. Y lo mismo ocurre en esta ventana de 20 a 30 años. Si has estado 5 años haciendo, no sé, pesas y por X motivo, como cuando yo lo dejé al entrar al internado y con la parte de la especialidad y demás, pues difícilmente podía hacer actividad física, y ahí es donde he ganado demasiada cantidad de tejido adiposo, pues mi organismo ha tenido la facilidad de adaptarse mucho mejor a estos cambios gracias a la epigenética, ¿ya? Por ese sentido, ustedes con la edad que tienen, sí deberían hacer actividad física, la que ustedes quieran, porque no a todos les gusta el gimnasio, eso es un hecho, pero sí deberían hacer alguna actividad física. ¿Por qué? Porque cuando quieran cambiar sus estilos de vida, porque a los 30 años, a la disminución agresiva de la hormona de crecimiento que tienen a los 30 años, y van a decir, uy, me veo mal físicamente, entonces quiero hacer cambios, les va a costar el doble, ¿ya? Les digo por su bien, entonces, porque a todos les pasa, todos quieren hacer cambios a los 30 años y les cuesta 10 veces más por no haber hecho en su momento. ¿Qué más? ¿Una duda más? Ya me puedo buscarlo. Dime. ¿Por qué tiene el carácter la mayor más enfermedad? Ya, eso es un mito en la cual, en realidad, cuando tú haces carga de pesas de manera segura a partir de los 15 años, en realidad estimula más la hormona de crecimiento. El próximo semestre, en teoría, les van a enseñar, si llevan conmigo, yo sí les voy a enseñar la parte de la hormona de crecimiento, no sé mis otros colegas, pero la hormona de crecimiento se estimula a través del ejercicio. Es decir, el ejercicio sí estimula a que tengas un aumento en la parte de crecimiento. ¿Dónde puede estar el mito? En la cual, y es el problema que tengo con algunas personas que ven el gimnasio, que se nota que tienen menos de 18 años. ¿Cuál sería el error donde te puedes lesionar? Si empiezas a hacer por ver a tus TikTokers favoritos, ver becas, qué sé yo,
todos ellos, si quieres empezar a hacer el peso que hacen ellos, que tienen años de hacer, entonces ahí te puedes causar lesiones. Te causas lesiones musculares, sí puede estar relacionado con una disminución de la secreción de la hormona de crecimiento. La idea es que hagas actividad física con seguridad, ¿ya? No que seas egolífico, que es el problema cuando tienes menos de 18 años. Las hormonas vuelan y te vuelves egolífico de manera más sencilla. Ya, el consumo de alcohol estaría relacionado con no crecer, sí. ¿Por qué? La parte proinflamatoria que viene del alcohol y en el guideline te dice que sí está relacionado con disminución de la cantidad de secreción de hormona de crecimiento. Entonces, consumir alcohol a una edad temprana probablemente sí te ha reducido la capacidad de crecimiento lineal a través de la hormona de crecimiento, ¿ya? Pero, por si acaso, la determinación de su tamaño es un factor netamente hereditario. La palabra no es correcta, pero si mamá o papá miden unos 60, tienes aproximadamente probabilidades de cambiar eso de más o menos 10 centímetros, ¿ya? Es decir, puede ser más altos que tus papás, sí, es probable. Eso no significa que eres hijo de lechero o algo. Pero eso significa que también hay la probabilidad de que seas más pequeño que tus papás, ¿ya? Por eso es más o menos 10. Depende de qué factores influyan. Hoy por hoy hay una reducción de la capacidad máxima de crecimiento en los pediátricos. Son pediátricos, tienes menos de 18 años, eres un pediátrico. Entonces, ¿por qué? Mala alimentación, empiezan a desvelarse, empiezan a consumir drogas legales o ilegales. Entonces estos factores se afectan, ¿ya? Por el cual tienen que tener un estilo de vida mucho más adecuado. Además, también afecta. Igual, factor proinflamatorio. En caso de hormonas esteroideas para los esteroides, ¿cómo afecta lo que es ¿Anabólicos? Ya, los anabólicos, el gran problema es que el estímulo llega a toda la parte vascular, ¿ya? Por el cual va a estimular todo lo que esté relacionado con adaptación celular y que pueda ser hipertrofia muscular. Entonces, entre más anabólicos uses y más tiempo, no solamente van a crecer los músculos esqueléticos, también la musculatura cardíaca, ¿ya? Entonces, estas personas por eso mueren a sus 30, 35 años, les da una parada cardíaca porque han hecho una hipertrofia ventricular y en algún punto, ahora que vamos a llevar cardiología, ya no toleran esos cambios. Entonces, van a llevar una parada cardíaca. No usen anabólicos, no usen esteroides, no usen estas facilidades para que se vean enormes. ¿Por qué también las personas que usan eso tienen insuficiencia sexual y por qué las hormonas ¿Insuficiencia qué? sexual? Impotencia sexual. El problema de los anabólicos es que empieza a alterar la glándula suprarrenal, ¿ya? Altera la glándula suprarrenal en este sentido, altera el cortisol, altera la parte de secreción de hormonas gonadales y en este punto también va a empezar a alterar la cantidad de formación de testosterona, ¿ya? Altera la testosterona en el varón y sí les crea impotencia sexual. En la mujer aumenta la testosterona, entonces empieza a haber cambios de características sexuales secundarias. Por eso, damas, una de las excusas principales que siempre me dicen mis pacientes mujeres es que, pero es que no quiero hacer gimnasio porque no quiero parecer la Roca. Literalmente es imposible que puedas ser la Roca, ¿ya? Tanto varones como mujeres. Es imposible que puedas tener esa capacidad muscular. La mujer, por características hormonales, gonadales, como no tiene suficiente testosterona, supongamos, voy a poner a dos de ustedes que tengan el mismo peso y la misma altura. El varón siempre va a hacer más masa muscular, a diferencia de la mujer, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene más testosterona. Porque tiene más testosterona, entonces en ese sentido va a hacer más masa muscular. La testosterona es un factor. Por el cual, damas, si ustedes no quieren parecer la Roca, es imposible que lleguen a eso a menos que usen esteroides anabólicos.
Aquellas damas que parecen una roca, pues ya saben por qué parecen una roca. Porque están usando anabólicos, esteroides o reemplazo de testosterona. ¿Preguntas? Nunca me dejan de dime. Se recomienda se debe hacer actividad física como mínimo 30 minutos al día. ¿Siempre es o cualquier Ya. Según la literatura, deberían hacer actividad física mínimo 6 horas a la semana. Entonces de ahí sacan lo de 45 minutos o una hora, dependiendo a quién le preguntes. ¿Ya? Lo que sí hemos visto en libros de fisiología, que la actividad física debería ser mínimo 6 horas a la semana. Por el cual, si solamente quieren hacer actividad física de lunes a sábado, es 1 hora al día, tienen 24 horas. Entonces, es mínimo lo que te pide para que la regulación de tu organismo pues no vaya hacia patológico. ¿Ya? Hacen mínimo 1 hora cada día, eso es evolucionado. No se compensa tampoco. O sea, no sé, que el martes tengan libre, por ejemplo, y hagan 6 horas ese martes, tampoco es lo adecuado. Tienes que tener periodos de descanso, por lo menos después de 2 horas tener un periodo de descanso. Si no, te vas a lesionar. ¿Algo más? Ya. Entonces, la parte de unión con la miosina y la actina, es decir, el sarcoma en cuestión, esta es la parte más importante que necesitamos entender relacionado con las funciones para hacer contracción. ¿En qué sentido? En que la parte de unión de las actinas con las miosinas y las características de las miofibrilas va a ser que en este punto inicial y a través de la formación de los túbulos T empezamos el estímulo para empezar a hacer contracción. Empieza desde una parte micro hasta hacer una parte macro, ¿ya? Por el cual un sarcómero en contracción vamos a ver que empieza a reducirse el sarcómero en cuestión y en un proceso de relajación pues vamos a ver cómo empieza a alargarse. Pero ¿cómo hacemos este proceso? Pues las características que vamos a tener, tenemos que diferenciar dos filamentos gruesos y filamentos finos, en la cual los filamentos gruesos vamos a tener dos características, cadenas ligeras y cadenas pesadas, en la cual las cabezas van a tener las uniones con la miosina en unión con la actina. Los filamentos finos vamos a tener la característica de formación de troponinas, de la actina y la tropomiosina, que une los canales une los filamentos finos, en la cual, dicho esto, podemos ver que las cadenas de los filamentos gruesos, acá se encuentra el sitio de unión para el ATP y el sitio de unión para la actina, ¿ya? Por el cual esto es muy importante con la característica de los filamentos delgados. ¿Por qué? Porque si dice unión para la actina, significa que la unión va a ir directamente a esta característica, ¿ya? En este sentido, vamos a tener 5 pasos para empezar a hacer tracción, en la cual la cabeza se va a unir, y esto sí me sirve. La unión que vamos a tener pues se encuentra de esta manera en un proceso de relajación, un proceso de un estado de reposo. Esa es la palabra correcta. Por ejemplo, lo que ustedes están haciendo, ¿ya? Están en un estado de reposo. Entonces, en este sentido, si quiere hacer un proceso de contracción, vamos a liberar la cabeza gracias a la unión con el ATP y va a empezar a aproximarse más hacia una cadena de actina, es decir, hace un movimiento gracias al proceso de la hidrólisis del ATP y ahora la cabeza se une mucho más hacia la parte medial o la parte distal de la actina, por el cual esto va a hacer que la tracción que ejerce con la cabeza pues tenga estas características de contracción, ¿ya? Entonces, en este sentido, en un punto muy pequeño con el sarcómero, así estamos haciendo contracción muscular, desde algo tan pequeño hasta algo tan grande. Pero algo que te refiere al libro, y no me acuerdo si yo colocaba acá, porque técnicamente en el dato no está. Solo lo menciono
menciona en el guidebook, pero está en otro libro en una imagen. La característica de los túbulos T es que ante la liberación del calcio a nivel de retículo endoplasmático, hacemos la liberación del calcio y esto nos va a ayudar que el primer estímulo de despolarización que tengamos, por muy pequeño que sea, que tiene la característica de espiga, pues a través de los túbulos T podamos estimular todos al mismo tiempo, ¿ya? Es decir, todo este proceso que vemos desde la parte muy pequeña, podemos hacerlo al mismo tiempo gracias a través de los túbulos T, ¿ya? Entonces, hacemos este proceso, va a ser el proceso de tracción, se me olvidó la palabra, de tracción, por el cual hacemos el mecanismo de cremallera de la contracción muscular. Entonces, si les digo en este momento que hagan contracción del bíceps, pues, a ver, hagan contracción del bíceps. Literalmente lo que está ocurriendo ante este movimiento es todo lo que les estoy mencionando, desde una parte micro hasta una parte macro, ¿ya? ¿Es muy importante saber esto? Sí, ¿por qué? ¿Cómo podría alterar el proceso de una contracción muscular adecuada en ese sentido? Vean esto y cómo podría alterar. ¿Cómo? Ya, puede ser, pero ¿cómo? ¿Cómo? Bien, que empecemos a alterar la formación de ATP o las concentraciones de ATP, es decir, cuando ustedes hacen su ayuno prolongado, ¿tienen más fuerza o menos fuerza? Menos fuerza. Acá está la relación, ¿ya? La relación es que como la energía no puede utilizarse exclusivamente para el músculo esquelético, pues tiene que distribuirse de manera homogénea. Entonces, en este sentido, la reducción de la capacidad de contracción muscular se va a reducir si tenemos una reducción de la formación de ATP o reducción de las concentraciones de ATP, ¿ya? Por el cual tenemos que tener cuidado. Por eso hacer la estupidez de dietas extremas, como de no comer, literalmente están comiendo como si fueran conejos, están solamente con lechuga. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Tenemos una reducción de la formación de ATP y vamos a tener una reducción de las concentraciones de ATP. Esto es peligroso, ¿ya? Es muy peligroso para la parte muscular, porque si encima quieres hacer actividad física, vas a empezar a tener lesiones porque la contracción es la adecuada a nivel muscular, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre? Y esto en el guide lo explica bien. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en los procesos de calambres? ¿Qué es lo más habitual relacionado con los calambres? No la parte de hipocalemia, ¿ya? No es habitual de que tengan trastornos hidroelectrolíticos. Es muy raro que tengan trastornos hidroelectrolíticos. ¿Por qué? Porque tendrían que tener grandes pérdidas y pocas ganancias. Entonces, en teoría, a ustedes no ocurre eso, porque no hacen la actividad física como tal, ¿no ve? O sea, gran actividad física. Entonces, lo que ocurriría, y es más habitual en este sentido, es cuando estimulamos demasiado el músculo. Desde un aspecto micro, la característica es que este estímulo constante hace que la distribución desde la unión de la actina con la miosina pues sea constante hasta que el estímulo es demasiado, que hace una gran contracción, ¿ya? Hace una gran contracción. Hace un proceso de gran contracción, es decir, empieza a hacer un proceso de gran contracción por el estímulo al músculo que estamos teniendo. Entonces, no necesariamente tiene procesos de hipocalemia cuando les da su contracción en el gastrocnemio a nivel a las 2 de la mañana, ¿ya? Puede ser que, como le ocurre sobre todo a las personas mayores, normalmente no suelen caminar o caminar grandes distancias, entonces en este sentido los va a llevar a que utilices demasiado la cantidad de los músculos relacionados con los miembros inferiores, principalmente los gastrocnemios,
Y en la noche, por el estímulo constante en unión con la parte de la actina de la miosina, sigue el estímulo en pequeñas porciones y de la nada empieza un gran estímulo y hay una gran contracción, ¿ya? Y relacionado con los canales iónicos ya habíamos visto la parte de hipocalemia e hipercalemia, ¿ya? En la hipocalemia con K, ¿ya? Los que han puesto hipocalcemia, no he dicho calcemia por si acaso. Yo uso la trampa para que se equivoquen, obviamente. Si hubiera dicho hipopotasemia, pues todos hubieran terminado por eso. Pero no, la idea es que se entiendan. Entonces, de los canales iónicos es diferente. En cambio, cuando tú estimulas un músculo más allá de su capacidad, porque cada uno de ustedes tiene una diferente capacidad muscular dependiendo de la actividad física que ustedes hacen, ¿ya? Entonces, llevar al límite a tu músculo no es bueno bajo ningún concepto. Eso de no pain no gain te puede llevar a lesiones severas, porque esos calambres que te dan en la noche, el calambre puede ser tan intenso que te puede llevar a una ruptura parcial, ¿ya? Y eso no es bueno, por si acaso. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado. No hagan caso a su coach de gimnasio que le dice no, hasta que te duela o hasta que llores. No funciona de esa manera si tu cuerpo no está acostumbrado, ¿ya? Si tu cuerpo no hace actividad física y quieres empezar a hacer lo que hacen los TikTokers streamers, no va a funcionar para ti, ¿ya? Tienes que adecuar tu cuerpo paso a paso. La pregunta que siempre me hacen: ¿cuánto de porcentaje de grasa corporal puedo perder en un mes? Lo normal con actividad física y déficit calórico es un 1% de porcentaje de grasa hasta 2%. Entonces, si sobrepaso más allá de 10 o 20%, como son mis pacientes, ¿en cuánto tiempo va a perder hasta estar normal? 20 meses, 10 meses, es decir, es un proceso largo. ¿Para qué? Si tú pierdes más del 2% en un mes, esto te puede llevar al famoso efecto rebote, por si acaso, ¿ya? Cuando te matas de hambre y haces gran cantidad de ejercicio y luego vuelves a lo mismo, ese 2%, más del 2% que has perdido, va a tratar de reponer nuestro organismo. Entonces, ese es el famoso efecto rebote, que el efecto rebote no es más que no sé cuántos años tienen, supongamos que tienen entre 19 y entre 25 años. Entonces, todos los 15 años de malas decisiones que has tenido no lo puedes cambiar en un mes, no lo puedes cambiar en un año. Hay que adaptarlo de la misma manera, ¿ya? Un proceso largo para que tengas salud, longevidad, ¿ya? Tengas un proceso de longevidad adecuado. Así que no hagan dietas extremas, no hagan ejercicios locos, porque van a empezar a alterar la parte muscular. Preguntas. Usted dice que cuando hacemos el ayuno, crea un hipotermia. En el caso de las personas que están en volumen, que comen más y menos actividad, va menos actividad, o lo hacen de otra forma. Que haces un volumen para ganar masa muscular, es diferente. Ellos ya tienen músculo. El músculo, ya cuando ya tienes una cantidad en porcentaje de músculo, pues es diferente. Ya tiene la característica de cualquier movimiento que hagas, va a empezar la necesidad de utilizar ATP, ¿ya? Entonces, ellos cuando hacen el volumen y comen más, ese gasto de energía es más rápido en comparación. Si yo hago volumen y el brazo me mide menos de 15 centímetros, lo único que voy a hacer es ganar tejido adiposo, ¿ya? Eso es el problema. Pero si ya tienes hipertrofia muscular, entonces en este sentido va a ser mucho más sencillo gastar esa energía extra. Jamás hagan volumen sucio, por si acaso, no se recomienda, ¿ya? Volumen sucio y volumen limpio es que, volumen limpio que teniendo una menor cantidad de 25%, empiezas a hacer músculo, eso es volumen limpio, ya 25% o 35% de las mujeres. Volumen sucio, que tengas mucho tejido adiposo y a partir de esto quieras hacer músculo. No se recomienda, ¿por qué? El tejido adiposo en demasía está relacionado con procesos proinflamatorios, por el cual hacer hipertrofia va a ser un poco más difícil también, ¿ya? Es más difícil bajar de peso o subir de peso, es más difícil bajar de peso. Eso está en la literatura, pues, obviamente les gusta a ambos, pero
es más complicado perder tejido adiposo, ¿ya? ¿Algo más? Ya, si tienes epigenética, puedes tener la capacidad de perder hasta el 4% de tejido adiposo, ¿ya? Pero eso son con años de haber hecho actividad física, por si acaso, años. No que este año más o menos he ido al gimnasio, significa que en 3 años me va a costar menos, no funciona así, ¿ya? Unos 5 años, por lo menos, 5 años de actividad física. ¿Más preguntas? La actividad, pero al igual que la hipocalcemia, en este caso también produciría lo que es atrofia debido a que están asociados a los tipos patológicos o nada. Atrofia no. La hipocalcemia más que todo está relacionado con los canales iónicos del calcio. Entonces, en este caso nos puede llevar a un estímulo más agresivo. En el electrocardiograma normalmente altera QT o los intervalos. Ya me van a entrar un poquito más a profundidad en este aspecto, pero lo alarga o lo acorta, dependiendo. Hipocalcemia lo va a acortar y hipercalcemia lo va a alargar. ¿Por qué? Porque está relacionado con la despolarización y repolarización. Entonces, no debería llevar un proceso de atrofia a menos que empiece a haber tanta recaptación que empiece a formar litros renales, ahí es otra característica. Pero a partir de esto sería medio raro. ¿Por qué? Porque tendría mucha resorción ósea o mucho consumo de suplemento de calcio. Es mayor, no es normal perder tanto calcio. En el caso que el déficit de vitamina D, por ejemplo. Ya, pero el déficit de la vitamina D no debería ocurrir a menos que sea un vampiro. ¿Por qué un vampiro? Una de las herramientas más importantes que vamos a tener para la formación de una correcta absorción de la vitamina D es la luz solar, ¿ya? Siempre y cuando estén utilizando crema solar, ¿ya? Protector solar. Entonces, ¿por qué? Porque las alteraciones a través de la célula por los rayos solares, sobre todo en ciudades, las altera mucho. Así que no les estoy diciendo que vayan aquí afuera y estén con la cara de sol, por ejemplo, sino que sí necesitan que les llegue rayos del sol, por lo menos unos 45 minutos durante el día. O sea, no estén ahí una hora esperando para ver qué pasa. 45 minutos no es mucho. Hay algunas personas que no quieren oscurecerse para no está bien, pero sí necesitas por lo menos en el día 45 minutos, ¿verdad? Y aquellos que son futbolistas que les encanta el fútbol el fin de semana, usen protector solar, ¿verdad? Esos cambios en la línea de tu polera, pues acá pasas una musita, eso es bueno, ¿verdad? Al inicio de la diabetes está relacionado con el aumento de obesidad, ¿no? De peso más. O sea, mayor tejido adiposo, es decir, van engordando, ¿ya? Por la característica del rodeo del medio. Entonces, cuando empezamos la liberación de citoquinas proinflamatorias, empieza a tener las 4 P's. Es polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Porque el proceso inflamatorio es tan intenso que necesita ATP, ¿ya? Y empieza a gastar el tejido adiposo, pero por la resistencia a la insulina. Eso no es bueno, por si acaso. Si tiene resistencia a la insulina y empieza a tener las 4 P's, significa que la diabetes mellitus está complicando. Ya tiene diabetes el paciente, pero el problema es que empieza a agravarse la enfermedad, ¿ya? Por eso sí deberían hacerse un chequeo a partir de los 30 años, por lo menos una vez al año, de todo. Hipertensión, diabetes, si tienen antecedentes familiares de cáncer, igual, pruebas de tomografía y demás, nunca se sabe. Eso refiere los libros de medicina interna. Hacerse un chequeo una vez al año a partir de los 30 años. Y en el caso de las damas, pues, a partir del inicio de la actividad sexual,
tienen que hacer un chequeo con paniculado en este caso, porque es uno de los primeros factores de cáncer para muerte en la mujer. Cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama. Pero la reducción de las manos es mucho más sencillo, pueden hacer ustedes solas. En cambio, lo del cálculo, no. Sí o sí tienen que hacer un obstetra para cualquier situación. Algo más es que me va a ir al lado. La próxima creo que solamente hablo de patologías ya, para que tengan un poquito de relación. Y de ahí inicio cardiovascular. Grito 3. No, es cardio y. Muscularizo. El refiere a que no es tan importante la parte de desestimulación relacionada con el ejercicio. ¿Por qué? Porque eso lo lleva a y las otras partes del cursor. Vean que no es tan importante. Por eso es más difícil. ¿Algo más? ¿Nada?